Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de febrero del 2026 y vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia en el libro del Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Bueno, espero que me puedan acompañar con la lectura del capítulo 13. Es un capítulo más que interesante, es un capítulo muy importante en lo que tiene que ver también con la teología cristiana, con la implicación de la obra de Jesucristo. Nosotros como cristianos interpretamos, pues así lo hace el mismo Nuevo Testamento, estamos reinterpretando el Antiguo Testamento y este pasaje nos va a traer una idea muy importante que seguro en la medida en que lo vamos leyendo van a identificar claramente el lugar que tiene también el Señor Jesucristo en la obra redentora de nuestro Señor. Estamos en el Éxodo, si usted está siguiendo la lectura, el capítulo 12 nos está hablando de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Habían estado alrededor de 400 años en Egipto y en los últimos años que se levanta un faraón que no conocía a José y que no conocía la obra que José había hecho en Egipto, pues se levanta, esclaviza al pueblo hebreo. El pueblo hebreo clama al Señor por su liberación y el Señor levanta a Moisés y a Aarón para que juntos, pues, desafiando al faraón, lleguen a este momento de la liberación. Viene la historia de las 10 plagas y la última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. Acordémonos que el Señor ordena a Moisés a que sacrifique un cordero limpio, puro de un año, y que con su sangre unten los postes de las casas, los dinteles, y que aquella noche que el ángel del Señor reclamaría el primogénito de todos los que estuvieran en Egipto, pues pasaría de largo donde estuviera la sangre del cordero. Por eso la fiesta Pascua, en hebreo Pesaj, quiere decir pasar por alto, porque cuando vino la muerte o el derecho de reclamar el primogénito, pues donde estaba la sangre siguió de largo. Eso pasa en el capítulo 12 y en el capítulo 12 salen de Egipto, ¿sí? Y en el capítulo 13 hay una demanda que el Señor le hace al pueblo de Israel, es muy importante y tiene que ver con la consagración de los primogénitos, ¿sí? Voy a leer un poco y tratar de explicar, porque como les decía, es un capítulo muy, muy importante en lo que tiene que ver también con la cristología, o sea, el estudio de la Biblia que tiene que ver con la obra de Jesucristo. Aquí hay varios elementos en toda esta historia que nos está relatando el Éxodo. Y un elemento fundamental es la redención, que es la redención, es liberación, ¿sí? En la Biblia el término redención hace referencia a una persona que estaba bajo el dominio de otra, en esclavitud, y llega a otra, paga el precio y lo libera. Aquí vemos que el Señor está liberando al pueblo hebreo que estaba bajo el dominio egipcio y hay un precio. Y el precio fue pues los corderos como sacrificio sustituto por los primogénitos, ¿sí? De alguna manera hubo como un precio. Asimismo, Jesucristo es el primogénito que paga el precio, es el primogénito, es el unigénito que paga el precio para nuestra liberación. Entonces estamos hablando de la redención. Y en el capítulo 13 se instituyen unas, digámoslo así, unas tradiciones o se establecen más bien unas instituciones permanentes para que recuerden la redención. En estos días estudiábamos la Biblia sobre el no olvidar, precisamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, sobre no olvidar la obra que el Señor ha hecho, no olvidar de dónde nos sacó el Señor, no olvidar quiénes éramos, dónde estábamos y la obra que él ha hecho. Y el Señor trata de cuidar mucho la memoria
colectiva del pueblo de Israel porque el ser humano tiende a tener mala memoria. Se olvida de lo malo que hizo, de lo malo que pasó, por eso fácilmente volvemos a caer en eso, pero también nos olvidamos del favor del Señor y pareciera que al olvidarnos del favor del Señor, como que si el Señor lo hizo, pero eso fue en el pasado, y como si su poder y su gracia y su bondad se hubiera acabado y no lo pudiera hacer en el presente. Dice entonces el versículo 1, y vamos a leer un poco del capítulo 13 en adelante, perdón, capítulo 13, versículo 1 en adelante, el Señor habla a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Y Moisés le dijo al pueblo, tened memoria de este día, ojo con la expresión, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, y cuando el Señor te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y bueno, y empieza a describir cómo será la celebración. Entonces aquí hay unos elementos que quiero invitarles a que meditemos y lo tengamos muy presentes. El primero de ellos es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es un verbo que está expresado de tal manera como una orden, ¿sí? Un imperativo es dame, toma, haz, sube, baja, ¿sí? Ese es como una orden, eso es un imperativo. Y aquí el imperativo dice conságrame, ¿sí? No es si quieres, si puedes, si te parece, no es como optativo, no, es una orden, es una determinación de parte del Señor y que le dice al pueblo, conságrame. ¿Qué implica ese conságrame? Hay una palabra que seguramente los que han trasegado un poco más en la Biblia y algunas canciones incluso usan esta palabra, kadosh, que es santo. Aquí usa la palabra kadesh, que es la expresión imperativa de conságrame. ¿Qué es kadosh? Santo, apartado. Así que cuando dice conságrame, kadesh, está diciendo apártame, santifica. eh, ¿Para qué? Para un uso sagrado. Entonces, ¿qué está diciendo? Conságrame todo primogénito, conságrame todo primogénito, santifica, aparta para uso sagrado todo primogénito y aclara, todo el que abre matriz, tanto de los hijos de Israel, o sea, de los humanos, pero también de los animales. El Señor dice, lo primero es mío. Hay dos términos en la Biblia que hacen referencia a lo primero, a lo mejor, a lo principal, y es la palabra Bekor, que es la que está utilizando aquí Éxodo 13, Bekor, de ahí viene la fiesta de Bikurim, que son primicias. O sea que Bekor, que quiere decir primogénito, que quiere decir el primero que abre la matriz, hace referencia a ese primer esfuerzo del hombre, es como el primer gran fruto del hombre. El primer hijo, ¿sí? El hijo es como un fruto, y el primer hijo es ese primer gran fruto que tiene todo padre. Es muy posible que parejas solo puedan tener uno, ¿sí? Pero que tengan uno es extraordinario. ¿Qué dice el Señor? Ese me lo van a consagrar. Y la otra palabra es reshit, que también, pero digámoslo así, la palabra Bekor hace referencia al primer hijo, o sea, tiene que ver con animales y humanos, el primer hijo, ese fruto del vientre. Pero la palabra Reshit hace referencia al primer fruto de las plantas, ¿sí? Ambas, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento habla de ambas, del Señor como primogénito y del Señor como primicia. La primicia, la idea de la primicia era apartar y consagrar todo lo que vendrá en lo primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo anhelo cosechar, no sé, 1.000 hectáreas de X fruto, la primicia es que yo tomo una parte de esa gran cosecha que espero. Generalmente ellos traían la primera cosecha, digamos, de las 1.000 hectáreas iban a salir, no sé, X toneladas, pero en el primer atisbo de la cosecha
lo que sale, ellos apartaban eso, lo consagraban al Señor y dice, si la primicia es santa, es santo el resto de la masa, haciendo referencia a que yo aparto esto para ti y espero que lo demás sea santificado. ¿Sí? Esa es la idea de Reshit y Bekor, lo primero, lo mejor, consagrado para el Señor. Ahora, es muy importante esto que está pidiendo el Señor, porque es que Él acaba de salvar a los primogénitos, ¿sí? Acordémonos que con el cordero inmolado el Señor acaba de salvar a los primogénitos. Y dice, conságrame los primogénitos. En el caso de los animales, sacrifícalos, pero en el caso de los hijos, los vas a redimir, pero conságramelos. O sea, quiero que entiendas que el primero y lo primero, la primera cosecha, el primer hijo, es para mí, conságramelos, ¿sí? Porque yo merezco lo primero y lo mejor. Nosotros tristemente nos hemos apartado mucho a entender de que la vida nuestra vida debería girar en torno al Señor y no que el Señor gire en torno a nosotros. Estamos en una época de tal egoísmo que aún los que profesamos la fe, profesamos una fe conveniente donde buscamos al Señor para que nos favorezcan lo que queremos, como queremos, cuando queremos, con quien queremos, pero no hemos entendido que el Creador, el Salvador, el Todopoderoso, el Eterno es Él y que nuestra vida debería girar en torno a Él y no Él en torno a nosotros. Entonces imagínense que si habláramos de cristianismo, sería un movimiento en torno a Cristo, donde Él es el centro y nosotros nos movemos con Él en el centro. Pero vivimos lo que hemos hablado antes, más un egoísmo donde estamos tan centrados en nosotros mismos que queremos que nuestra familia gire en torno, o sea, tenemos un complejo de sol, ¿sí? Que todos los planetas orbiten alrededor de nosotros y tener una centralidad en nosotros. Incluso pretendemos que el Señor, con toda su gloria, majestad, poder y sabiduría, gire en torno a nosotros y se mueva en nuestras agendas y no nosotros en torno a Él. Esto de consagrar, esto de apartar, esto de poner delante de Dios lo primero y lo mejor, es decirle, mi vida se va a centrar en aquel que me redimió. Eso les está diciendo, mire, estaban esclavos, estaban perdidos, estaban muertos, estaban en prisiones, no tenían esperanza. Yo los liberé. Lo que les estoy pidiendo es, denme ese primer lugar, ¿sí? Al fin y al cabo, soy Dios, soy el Redentor, estoy pidiendo ese primer lugar. Y no que sacrifiquen sus hijos, ¿sí? No que los sacrifiquen, pero sí que los consagren y esa consagración estaba representada en una redención, ¿sí? Bueno, ahí hay unas normas, unas leyes, pero conságrelo. Ahora, mmm, nosotros hoy, como creyentes, nosotros hoy como redimidos, porque nosotros también hemos sido redimidos por el Señor, estamos llamados también a consagrar lo primero y lo mejor. Por eso este acto que usted y yo hacemos en la mañana de levantarnos a buscar al Señor, de alguna manera es una prioridad que le estamos dando. Le estamos diciendo, este es mi primer momento del día, este es mi mejor momento del día, donde estoy más claro, acabo de descansar toda la noche y lo vengo a traer delante de ti, te lo consagro a ti porque tú eres lo primero y lo mejor, porque estoy reconociendo que tú eres mi redentor. El otro elemento que aparece en estos versículos, entonces tenemos conságrame, becor, de primero, de primicia, de primogénito, y aparece el término matzot, que son los panes sin levadura. Los panes sin levadura representan pureza, libre de corrupción, y la levadura, acordémonos que infla la masa, y pues aquí había un sentido de que tenían afán y no podían leudar por el tiempo, pero además quitar la levadura en términos bíblicos ha implicado limpiar el orgullo, las apariencias, la vanidad, la corrupción, las mentiras y todo lo que puede contaminar el corazón del hombre. Entonces, y el último elemento que aparece acá en las señales que le da cuando dice que lo tendrán como una señal en su mano y como un memorial entre sus ojos en el versículo 9. Y viene el otro elemento que es señal y memorial, ¿sí? Señal y memorial. Entonces, quiero repasar estos elementos
para que concluyamos algo que me parece muy importante. Primero, conságrame. Segundo, la primicia, el primogénito. Tercero, el pan sin levadura, que es quitar el orgullo, las apariencias, la vanidad, la soberbia, la altivez, la corrupción de en medio de nosotros y tener presente como señal y memorial. Si estamos hablando de primogénitos, estamos hablando del ejercicio de la paternidad. Y aquí el Señor le está diciendo a su pueblo que es deber de ellos como padres transmitir a sus hijos, ¿sí?, la obra que el Señor ha hecho en ellos. Los hijos de ellos, los descendientes de ellos, iban a nacer en la libertad. Estos nacieron en la esclavitud, ¿sí? Nacieron en unas condiciones terribles, pero ellos debían mantener la memoria fresca en sus hijos de la obra que el Señor había hecho en ellos. Ellos habían sufrido, padecido, no habían tenido esperanza y el Señor los liberó con mano prodigiosa. Y Él les dice entonces, ojo, van a consagrarme a su hijo, en el corazón y en la mente de su hijo ha de mantener presente que el pueblo ha sido apartado por la gracia y la bondad del Señor para ser salvo, que sin merecerlo, el Señor extendió su misericordia, lo salvó, lo redimió, y que el Señor espera que tengan un corazón limpio, libre de corrupción, de orgullo, de apariencias, de contaminación, y que mantengan eso presente en su mente y en su corazón. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones nacen en mejores condiciones. Y las nuevas generaciones ignoran, y es un problema y una responsabilidad de los padres, que no permitimos que las nuevas generaciones entiendan, conozcan, ¿sí?, y tengan claridad de dónde vienen. Porque pregúntese, puede que usted hoy tenga una mejor condición socioeconómica y sus hijos no padezcan el hambre que usted padeció, que sus hijos no tengan las necesidades que usted tuvo, ¿sí? Sus hijos siempre han comido lo mejor, vestido lo mejor, visitado lo mejor, estudiado en los mejores lugares, ¿sí? Entonces, ellos nacen, digámoslo así, en la tierra prometida. Pero estos hijos y estas nuevas generaciones se están levantando con mucha levadura en su corazón, con mucha corrupción, orgullo, con mucha vanidad, con muchas apariencias, porque realmente desconocen de dónde vienen. Sus hijos no vienen de la cuna de oro que usted les proporcionó. Sus hijos vienen de la cuna de madera de donde usted salió, porque salió de sus lomos. Es que las nuevas generaciones olvidan sus ancestros, sus antecesores. Hay una canción antigua que dice, en Egipto esclavo fui. Es que aunque yo no estuve en Egipto, mis ancestros sí estuvieron en Egipto. ¿Cuántos venimos de ancestros? Y no estoy hablando de 10 generaciones atrás, ¿no? Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, que literalmente no estudiaron, que literalmente se partieron el lomo por traer un pedazo de pan a la casa. ¿Cuántos venimos de generaciones que aguantaron hambre, que se prestaban los zapatos, que andaban descalzos, que se ponían zapatos solo los domingos? Y ese desconocimiento hace que el corazón se llene de levadura, se infle, creyendo que tenemos todos los derechos y no guardamos la memoria de la obra que el Señor hizo. Ahora, ¿qué tanto nuestras nuevas generaciones saben, reconocen y entienden? Es que solo piensa en esto. Si el Señor no hubiera llegado a nuestras vidas, si el Señor no nos hubiera redimido, perdonado nuestros pecados, si no nos hubiera salvado, nuestras nuevas generaciones tendrían los beneficios que tienen hoy. ¿Cuántos hijos que hoy disfrutan de sus dos padres, que se aman, que se cuidan, que honran al Señor, que tratan de vivir una vida agradable al Señor? ¿Cuántos de esos padres, si el Señor no hubiera llegado a sus vidas, estarían juntos? ¿Cuántos de esos hijos que hoy experimentan confianza, seguridad, provisión, protección en unos padres que temen y aman al Señor, cuántos de esos hijos no estuvieran hoy en depresión, en ansiedad, en drogas, ante el divorcio de sus padres que desconocieron al Señor, que no supieron restaurar su matrimonio y que no lucharon por su matrimonio? Por eso es lo que el Señor les está diciendo, es que si las nuevas generaciones no entienden que deben consagrarse, que deben
purificarse, que deben tener una memoria de la obra del Señor en sus vidas, ¿sí? Porque eso es lo que iba a permitir que el Señor estuviera presente en la vida del pueblo hebreo. Pero si ellos no transmitían esta verdad, pues obviamente se iban a olvidar y al olvidarse se iban a llenar de orgullo, de soberbia. Porque es como, de verdad, como cuando no le damos a conocer la gloria del Señor a nuestras generaciones, cuando no insistimos en marcarles estos parámetros, pues ellos van a creer que todo salió de la nada o que simplemente se lo merecían y todo llegó de un momento a otro, cuando eso fue un camino que se trasegó, se pasó por desiertos, hubo aridez, hubo necesidad, hubo dificultades, y hoy son el fruto de una obra redentora extraordinaria del Señor y en la obra en los ancestros. Luego más adelante en el pasaje, el Señor, bueno, aquí hay una imagen muy importante y es cómo la redención prefigura una sustitución sacrificial. ¿Qué quiere decir? Que Cristo iba a ser un sustituto sacrificial para librarnos a nosotros de la muerte y de la destrucción. Y esa redención al primogénito es lo que Cristo iba a hacer no solo con el primogénito, sino con toda la humanidad al Él sustituirnos en esa, digamos, en esa demanda que el Señor estaba haciendo. Así que eh, aquí tenemos un pasaje muy importante que termina con algo fundamental que está entre el versículo 17 y 22 y es la promesa de la providencia y de la presencia del Señor como una columna de fuego en la noche que daría calor, luz, guía y protección, y columna de nube en el día que sería protección del sol, pero que también sería guía y dirección. Imagínense lo que está diciendo acá. Ustedes no se olviden, ustedes consagren al Señor lo primero y lo mejor. Tengamos siempre presente en nuestra mente, voy a dedicarle al Señor los mejores años. Miren, esto es algo que yo he escuchado durante muchos años que le he servido al Señor. Mucha gente muy ocupada dice, cuando me pensione le voy a servir al Señor, ¿sí? Seguro que cuando ya tenga tiempo, cuando no esté tan ocupado con tantos proyectos, estudiando, trabajando, proyectando, pues seguro que yo le voy a dedicar y le voy a servir al Señor. Yo he conocido a muchos que esperaban la pensión y se pensionaron y ya no le sirvieron al Señor. Porque si yo no le sirvo al Señor aquí y ahora, en los mejores tiempos, es que las condiciones, cuando alguien quiere hacer algo y necesita las mejores condiciones, nunca lo va a hacer. Voy a ser buen marido cuando pague todas las deudas y se me quite el estrés de las deudas. Voy a ser una buena esposa cuando logre, no sé, alcanzar esta meta porque es que estoy muy ocupada. Voy a ser un mejor padre cuando ya mis hijos estén adultos. No, lo que yo no, todo lo que yo esté pensando en hacer y que necesite una circunstancia favorable para hacerlo, jamás lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, si yo no le ofrezco al Señor lo mejor que es hoy, aquí y ahora, jamás lo haré, ¿sí? Yo me cuesta mucho madrugar, pero yo por allá al mediodía le voy a dar gracias al Señor, ¿no? Pues que darle lo mejor al Señor implica esfuerzo, implica valentía, implica reconocimiento. Si yo reconozco que todo viene de sus manos, que todo lo que soy, tengo y hago, pues yo voy a hacer el mejor esfuerzo por retribuirle, por glorificarle, honrarlo, puesto que Él me lo está pidiendo. Y eso, el darle siempre al Señor lo primero y lo mejor, va a mantener mi corazón bien ubicado de que yo soy un receptor de su gracia, de que yo soy un beneficiado de su amor y que de verdad tengo una deuda eterna con Él. Una deuda que jamás podría pagar, pero como no podría pagar, no quiere decir que no lo intente. Y el intento es que yo busque su mayor gloria y que Él merece ser el centro de mi vida y que Él merece que Él tenga el pensamiento prioritario en mi vida y que Él merece que todo lo subordine buscando su mayor gloria. No puede ser que
todo yo lo piense solo en mí, en lo que me gusta, en los sueños que quiero cumplir, en lo que nunca alcancé y que ahora lo quiero, como hablaba en estos días con mi esposa, mi, mío, yo, mío, yo, todo en torno a mí, todo en torno a mí. Yo puedo, yo quiero, yo anhelo, yo sueño, voy a cumplir. ¿Y dónde está aquel que le dio la vida, la oportunidad, los talentos, la fuerza, la salud, el perdón de pecados, la vida eterna, donde debería estar centralizada nuestra vida? Y es lo que él está diciendo al pueblo de Israel. Si ustedes me permiten a mí ser el centro, pues no se van a desviar, porque cuando uno tiene, esto tiene una lógica hasta física, cuando uno tiene siempre claro el punto de referencia, cuando uno tiene un ancla en la vida, cuando uno tiene un punto de apoyo siempre y es el mismo, en el mismo lugar, no se va a perder, no se va a desubicar. Usted sabe cuál es su punto, su polo a tierra, por ilustrárselo de otra manera. Y cuando yo tengo presente al Señor siempre en mi corazón, en mi mente, Él es lo primero, Él es lo mejor, a Él le debo todo. Yo no era nadie, yo estaba perdido, yo no tenía esperanza, yo iba hacia el infierno, estaba condenado, pero Él me redimió, salió a mi encuentro, me perdonó, me limpió las heridas que me causó el mismo camino en el pecado, me levantó, me extendió su manto de gracia, de gloria. Él merece toda la gloria y pues obviamente para mí siempre será un seguro. Dice el libro de Hebreos, de hecho usa esa analogía de la esperanza como firme ancla del alma, que me permite estar siempre en el lugar. Y es nuestra labor con nuestros hijos recordarles un poco de dónde vienen y la obra que el Señor ha hecho. Y que no se olviden que es por el Señor, que es para el Señor y que es del Señor toda nuestra vida. Y cuando nuestros hijos y, y nuestra descendencia y nuestra familia y aquel que camina a nuestro lado reconozca que Él es el que nos redimió, pues obviamente vamos a tener una centralidad absoluta de gratitud, de humildad, de sencillez, de esfuerzo, de valentía, de disciplina en Él. Y vamos a confiar y vamos a descansar en que Él lo hará. Por más fuerza que tiene el hombre, por más sabiduría que tiene el hombre, por más poder que tenga el hombre, por más recursos que tenga el hombre, son absolutamente limitados a la grandeza, a la bondad y a la perfección del Señor. Oremos en esta mañana y pidámosle al Señor que cuide nuestro corazón y que nos permita con humildad, dígale así, permíteme con humildad, primero consagrarme a mí mismo. ¿Cómo puedo pretender consagrarte mi familia, consagrarte otras cosas si yo mismo no estoy consagrado a ti? Yo, Señor, soy un redimido. Tú me salvaste. Tú, con tu sangre derramada en la cruz, me cubriste para que la muerte pasara de largo por mi vida. Yo soy, Señor, un beneficiado de tu redención. Tú pagaste ese precio. Y estoy llamado, Señor mío, a ofrecerme a mí mismo como primicia, que mi vida de verdad sea una constante primicia, como primogénito, como lo mejor para ti. Dígale al Señor, cuida mi memoria, que yo no olvide quién era. Y si usted no tiene claro quién era, pregúntele a sus papás de dónde salieron ellos, qué vivieron ellos, por dónde pasaron ellos, para que recuerde y vea que en ellos, en la redención de ellos, estuvo su redención. Dígale, Señor, permíteme sacar de mí la levadura, todo aquello que me corroe, todo aquello que me llena de orgullo, de apariencias, de vanidad. Señor, todo aquello que me hace vivir inflado y ayúdame a ser humilde. Y empieza a decirlo y a declarar, como dice la misma escritura, todo lo que soy, Señor, lo recibí de ti, todo lo que tengo lo vino de tus manos, todo lo que hago es por las habilidades que tú me das. Señor, de mí mismo, yo no soy el origen de nada. Toda la fuente de mi vida eres tú, Señor. Y por eso a ti debe ser toda mi gloria, toda mi alabanza. Señor, debe ser mi obediencia absoluta, mi confianza y el buscar obedecer lo que tú me pides. Yo te pido que nos acompañes, que no nos dejes, que abras nuestro entendimiento, que la luz de tu Espíritu, Señor, ilumine nuestra ignorancia
y que en el conocimiento de tu verdad experimentemos siempre la libertad. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.